Dios le bendiga, amados hermanos, Dios le bendiga. Bienvenido a Encuentro Online. Hoy, miércoles 10 de febrero. Así es que hoy en Encuentro Online vamos a hablar un tema de mucho interés. Ustedes van a ser edificados y vamos a estar hablando acerca de este tema que hemos promocionado. Crónica, Ebenezer, crónica de una victoria. Cuando hablamos de Ebenezer y decimos, hasta aquí me ha ayudado Jehová, es decir, hemos terminado. Pero cuando decimos así, es porque nos mantenemos de pie. Para el encuentro de esta noche, contamos con la participación del pastor Ramón Vegaso. Pastor Ramón Vegaso, vamos a recibirlo con un aplauso. El pastor Ramón Vegaso, aleluya. Bienvenido, pastor, a Encuentro Online. Amén. Muy buenas noches, amados. Qué privilegio compartir la palabra con ustedes por acá. Gracias por tenernos en cuenta. Gracias, Pastor Junior, por esta oportunidad. Y qué bueno hacer lo que Dios nos llama a hacer, ya en tiempo de pandemia, en tiempo donde seamos libres, pero siempre tomando en cuenta que necesitamos las palabras del Señor. Amén. Amén. Que eso es lo más importante. Y hay gente que quieren fe con otras acciones, pero dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Pero por oír qué? Escuchar lo que sea. La palabra de Dios. Por escuchar, por oír la palabra de Dios. Amén. Pastor, cuando hablamos de ese tema, principalmente yo me sorprendo, pero digo, pero que es un tema poderoso, un tema de bendición. Bueno, se lo escribí. Este es un tema de bendición. Pero ¿qué nosotros podemos entender con Ebenezer, crónica de una victoria? ¿Qué podemos nosotros, qué los hermanos pueden percibir con ese tema? Fíjate, esta expresión es conocida y ya tiene cierta popularidad entre los hermanos porque se piensa y se entiende que cuando se habla de Ebenezer es como una actitud de que hasta aquí llegamos y conformista. Sin embargo, hay una historia detrás de esa victoria. Así es. Hay un recuento, algo que sucedió y algo que en el pueblo de Israel estaba funcionando mal por mucho tiempo. Cambió en ese tiempo y a partir de ahí la expresión que conocemos, hasta aquí nos ayudó Dios. En la medida que vayamos conversando entenderemos que se trata de tener victorias donde antes tuvimos derrotas. Aleluya. Tener victorias donde antes fallamos y momentos en donde Dios restaura la adoración a su persona, la confianza de todo un pueblo y sobre todo su testimonio ante las naciones. Donde antes el pueblo de Dios falló, ahora por la intervención divina tiene victoria. Ebenezer tiene que ver con eso. Amén. Y una cosa interesante, pastor, es que no todo el mundo puede decir Ebenezer. Solamente aquellos que obtienen la victoria. Y también el concepto de Ebenezer que va más allá de también hasta aquí nos ha ayudado Dios, que también es piedra de ayuda o roca de socorro, que ahí más adelante yo sé que usted trae el paquete completo y los hermanos que están ahí conectados vayan anotando ahí significado y hagan sus preguntas ahorita de todo lo que ustedes quieran ahí del tema, para que puedan salir enriquecidos con esto. Amén. Procedo a leer primer libro de Samuel capítulo 7 a partir del verso 3. Primer libro de Samuel capítulo 7 a partir del verso 3 dice así. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel:
no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová le oyó, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos los hijos de Israel las ciudades. Los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gad. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gal y a Mizpa, y juzgaba a Israel todos estos lugares. Después volvió a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí altar a Jehová. Aleluya. Amén. La historia del pueblo de Dios en combate con los filisteos es conocida, es icónica, ¿no? Entre todos los enemigos del pueblo de Dios, los filisteos tenían un lugar importante porque no eran cualquier oponente, no eran cualquier enemigo, no se trataba solamente de uno de los enemigos de Dios ni de alguien que estaba en su territorio, sino que fue un enemigo que obstaculizó el desarrollo de Israel como nación. Obstaculizó, enfrentó, tuvo problemas Israel con los filisteos, porque los filisteos no solamente los enfrentaban, no solamente los saqueaban, no solamente los importunaban, sino que en el trayecto de que el pueblo de Dios se desarrollara, los filisteos hicieron fuerte oposición. ¿Me doy a entender? Claro. Muchos enemigos tuvo el pueblo de Dios. Algunos los enfrentaron, algunos se levantaron en contra de ellos, pero el caso de los filisteos fue un territorio que les quitó, fue un enemigo que le ganó ventaja, les ganó terreno, obstaculizó su desarrollo, los importunó continuamente. Así que hablar de los filisteos no es hablar de cualquier enemigo, es hablar del enemigo que obstaculiza tu relación con Dios, del que cohíbe tu desarrollo, del que no te permite crecer como quisieras hacerlo, del que provoca que tengas situaciones y conflictos, que haces que entres en conflictos con el mismo Dios, el que te lleva a pecar, el que se roba tu corazón. El filisteo no es solamente uno de los enemigos de Dios, es tipo de aquel enemigo que te ganó territorio, que te ganó ventaja, que logró infiltrarse en tu territorio, en tu pensamiento, en tu corazón y en tu mente, ganando ventaja de tal manera que incurrirías inclusive en condiciones y situaciones pecaminosas. Sin embargo, lo interesante de todo esto es que la historia de esta batalla no comienza aquí, sino que el capítulo 4 del primer libro de Samuel narra un evento en donde los filisteos vuelven a combatir con los hijos de Israel por ese mismo territorio, ganándoles la batalla, llevándose el arca del pacto y muriendo en aquel combate los hijos del sacerdote Elí e iniciando un nuevo tiempo. Es decir, que fue una batalla que ya habían librado antes y pasó un tránsito de más o menos 20 años donde el arca del pacto no estuvo en manos del pueblo de Dios. Así que no era cualquier enemigo. El arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. No se trataba de que el arca era la presencia de Dios, no. Representaba la presencia de Dios acá en la tierra. Representaba la presencia de Dios en el pueblo. Así que el enemigo filisteo no solamente es el que te adversa, es el que te gana ventaja, el que se introduce en tu territorio, el que te gana de aquello que ya tú has obtenido,
y el que pone en peligro e importuna tu relación con Dios. Todos los creyentes lidiamos y luchamos con cosas, lidiamos y luchamos con adversarios, pero hay adversarios con los que tenemos conflictos y problemas, porque no vienen solamente de un ataque del enemigo, vienen de situaciones en nuestro interior y en nuestro corazón. Enemigos que nos ganan territorio, nos ganan ventaja y poco a poco se posicionan en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y en nuestra vida, de tal manera que tenemos conflictos en nuestra relación con Dios y todo lo que depende de ello. Malas costumbres pecaminosas, problemas de carácter, problemas de lujuria, problemas con la vanidad, querer vivir una vida que no puedo vivir, problemas de doble moral o de doble vida, gente que ahora son creyentes pero como que su corazón no salió del mundo, problemas familiares que se arrastran de generación en generación, situaciones de salud que vienen producto de una vida pecaminosa, problemas laborales porque a veces tenemos situaciones donde quiera que laboramos, situaciones, conflictos y problemas engendrados por un enemigo que conoce mis debilidades, que conoce mis problemas, que conoce mis luchas y conoce por dónde atacarme. Sin embargo, este enemigo ha logrado ganarme ventaja. Ha logrado que yo tenga cola por donde me pisen. Ha logrado poner en tela de duda mi testimonio y ha logrado que en mi pensamiento y en mi sistema de vida se alojen costumbres y maneras de proceder que deshonran a Dios y que me provocan conflictos en mi interior y mi relación con Dios. ¿Se entiende esto? Claro, claro. Así que ese era el filisteo. No era el enemigo con el que luchamos a cada rato y siempre lo vencemos. No, era el que tenemos problemas porque tiene ventaja sobre mí en alguna situación, porque le ha abierto una puerta. Era el enemigo que importunaba al pueblo de Dios en su desarrollo como nación. Y es el enemigo que importuna un hogar para que se termine de volver a Dios. Es el enemigo que importuna a una persona que decide que quiere caminar con Dios, pero se enfrenta con este problema que no logra terminar de vencer. Ese es el enemigo filisteo. Sin embargo, cuando emerge la figura de Samuel, luego de que en el capítulo 4 el pueblo de Dios pierde esta batalla, lo primero que quiero decir es que cuando el filisteo gana ventaja, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que el capítulo 4 narra cómo el arca del pacto es retirada o robada del pueblo de Dios. Y una de las peores cosas, si no la peor cosa, que puede pasarle a un creyente es que la presencia de Dios te abandone. Pero realmente, tanto la vida de Elí en sus últimos años como la manera en que sus hijos se manejaban, nos dicen claramente que los hombres de Dios en aquel momento habían dado un trato liviano a Dios y habían permitido que dentro del templo de Dios el nombre y la persona de Dios se tomara con liviandad, y es donde el filisteo inicia a tener ventaja. Aleluya. No siempre el problema empieza con un ataque del diablo. El diablo observa y es paciente. Merodea hasta que encuentra una presa hábil. Observa su debilidad y tiene años haciéndolo. Y lo mejor del caso, no tiene problemas en esperar 5 o 10 años para que caigas en una trampa de la que no puedas salir. Así que dentro del pueblo de Dios se dio esa dinámica de que no se respetaba la persona de Dios, de que el sacerdote hacía poco por enfrentar la crisis, de que los hombres hijos de este hombre que debían de tener un lugar en donde ellos representaban a Dios, actuaban con liviandad y con pecaminosidad. Y siempre que abrimos puertas de esta naturaleza, estamos abriéndole puerta a ese enemigo temerario y difícil que no solamente nos va a adversar, nos va a ganar terreno, nos va a ganar ventaja, nos va a restar fuerza. Así que emerge una situación en donde el pueblo de Dios, dándole poca importancia a la presencia de Dios, dándole poca importancia al Señor y Dios, se involucran en situaciones de idolatría. Una cosa abre la puerta a la otra
Y como ya la imagen de Dios se había alivianado, para los hijos de Israel pienso que le era liviana cosa servir a otros dioses, clamar a otros altares, acudir a otros dioses, poner su confianza y su corazón en otra gente. Y cuando hablamos de idolatría, todos los pecados hieren a Dios. Todos los pecados nos hacen daño. Todos los pecados tienen el potencial de llevarnos al infierno. Sin embargo, la idolatría es tomada como un acto de deslealtad y sobre todo un pecado contra Dios mismo. Observen que hay pecados que tú cometes contra tu propio cuerpo. Hay pecados que los cometes contra otra persona. Hay pecados que los prometes contra ti mismo y hay pecados que tú lo cometes contra otro ser humano y tal vez te maneja de otra manera con gente que debías amar y no amaste. Perfecto. Todos los pecados son malos, todos te llevan al infierno y todos ofenden a Dios, todos te hacen daño, absolutamente todos. Pero el final de la idolatría siempre era catastrófico para todo el pueblo porque se está pecando contra el mismo Dios, contra la persona de Dios. Era tan serio como la misma blasfemia contra el Espíritu Santo porque era dirigido del corazón dañado del hombre a Dios. Tratar a Dios con ligereza abre esta puerta en donde este adversario tan complicado y tan temerario gana ventaja. Así que idolatría tiene que ver con aquel acto de infidelidad a Dios en donde cualquier cosa que ocupe mi pensamiento, que ocupe mi mente, que ocupe todo lo que yo hago y todo lo que yo soy, que ocupe mi deseo, mis sueños, mis anhelos, mis fortalezas, más que el mismo Dios. Tratamos la idolatría como aquella situación en donde algo o alguien ocupa el lugar de Dios, pero no es tan sencillo como eso, porque hoy día la idolatría es mucho más sutil que en aquel tiempo. Si una persona, una situación o una cosa tiene mayor influencia en tus decisiones que Dios y su palabra, es probable que estamos lidiando con idolatría. Y tratándose de eso, el filisteo te ganó ventaja. Si es tu fuente de seguridad, de estabilidad y aquella cosa, aquella situación, aquella persona te hace sentir más seguro que la presencia de Dios en tu vida. Si tú teniendo eso, teniendo esa persona, te sientes más tranquilo, más estable y más seguro que cuando acudes al mismo Dios, es probable que en tu corazón se esté lidiando una situación de idolatría con esa persona, con ese empleo, con ese lugar, con ese estatus social. Es probable que tu corazón esté coqueteando con la idolatría. Si esa persona o situación condiciona tu comportamiento, es decir, si para mantener esa persona o mantener ese elemento en tu vida, tú tienes que tomar decisiones y eso tiene más fuerza que Dios para condicionar tu comportamiento, es probable que estemos lidiando con idolatría. Si es lo que ocupa más lugar en tu agenda y en tu bolsillo, porque cuando algo es importante para una persona, eso va a estar presente en tu agenda y en tu bolsillo. Aleluya. Y ocupa tanto tiempo y tanto espacio en esos lugares que le resta espacio y tiempo a Dios. Ten cuidado porque probablemente no te has dado cuenta, pero estás tomando un elemento como algo que te da más seguridad que el Dios de los cielos, idolatría. Si donde inviertes tu tiempo, tu fuerza, tu creatividad y lo haces con tal entusiasmo, que lo haces con más entusiasmo que para el mismo Señor y Dios que te llamó y que te amó, ten cuidado porque pudiera ser que estamos lidiando con idolatría. Si es lo que haces con mayor entusiasmo y con mayor interés, si es tu principal prioridad, más allá que Dios y que su reino, es posible que estemos lidiando con idolatría. Sin embargo, estas situaciones generan derrotas y continuas situaciones en donde quisiéramos tener victoria que no tenemos. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero la idolatría se torna de una manera tan sutil y tan peligrosa que el mismo Señor nos enseña que muchas veces queremos servir a dos señores y tal cosa no se puede. Me remonto a las palabras de Jesús. El Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 13. Jesús
habla de una parábola de un mayordomo infiel y cierra la parábola en el verso 13 diciendo, ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y que concluye diciendo, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Sin embargo, la expresión de Jesús aquí es más profunda de lo que parece ser. Observe que la idolatría, aún entre hijos de Dios, radica en que pretendemos que Dios nos provea de aquella cosa que estamos idolatrando. Y quiero tener comunión con Dios, pero no amarlo tanto como aquello que deseo. En esta oportunidad, cuando Jesús habla de que amará a un Señor y aborrecerá al otro, el término aborrecer acá no significa que lo desprecia, significa que lo valora menos que al primer Señor. Así es. Dando a entender así el pensamiento de Jesús, que puede darse una situación en donde una persona pretenda tener a Dios de su lado, pero sirviendo y teniendo mayor deseo y vocación y ambición hacia el otro Señor. Repito, lo que estoy diciendo es serio y es comprometedor. Jesús está diciendo con esto, no es que vas a tener a las riquezas y vas a darle una patada a Dios. No. Es que tú vas a amar la riqueza más que a Dios y vas a tener a Dios ahí, pero no con tanto valor como la riqueza. ¿Me siguen? Sí, está. Y cuando habla de Señor, se refiere a quien te dirige, a quien te gobierna y a quien te sometes, quien te provee seguridad y estabilidad y en quien confías para que tengas seguridad y convicción. El pueblo de Israel le había sucedido eso. Como habían alivianado su comunión con Dios, habían acudido a otros dioses, a quienes buscaban, a quienes oraban, por quienes se dirigían y a quien ellos le tenían lealtad. Cuando Jesús habla de Dios y la riqueza, no habla solamente de amor al dinero, habla de señores, de aquel que te dirige, de aquel que te gobierna. Y cuando habla de Dios y las riquezas, al hablar de riquezas, utiliza un término utilizado en el arameo muy comúnmente, mamón, que significa precisamente eso, riqueza, pero utilizado en el contexto hebreo, se trataba de esa influencia que puede tener el dinero en el corazón de las personas. Es como esta sensación de que lo que sea que surja no importa, yo con estos cuarticos puedo resolverlo. Como esa seguridad que te da, que tú puedes inclusive poner a Dios en un segundo lugar, porque tenemos estos cuarticos que lo resuelven todo. Y habla de que ese no puede ser, no que no lo tenga, no, que no puede ser tu Señor, que no puede ser quien tome tus decisiones, quien condicione tu vida, quien te mueva de un lugar a otro sin ninguna otra consideración, sin tomar en cuenta jamás a Dios. ¿Se entiende de qué se trata esta influencia? Pero no es solamente el dinero, es todo lo que arrastra consigo el deseo de tenerlo. Es la posición social, es el deseo de crecer como persona, es el deseo de tener un mejor nivel, es el deseo de ser popular, es el deseo de tener un estatus, del respeto que esto contrae consigo, de la imagen de una persona exitosa. Todo lo que conlleva mamón no es solamente el valor monetario, sino lo que te brinda esa seguridad o aparente seguridad que muchas veces inclusive los hijos de Dios llegamos a idolatrar. Aleluya. Y hay oportunidades en que el deseo de lo que nos provee seguridad toma más fuerza en nosotros que la misma comunión con Dios. En días pasados conversaba con una dama y ella se había involucrado en una especie de negocio pirámide y siempre hablaba de que con esos medicamentos son naturales y esto te va a sanar y cuestan 10,000 y pico de pesos un solo paquete, pero tú te olvidas de esa enfermedad para siempre. Y hablaban tanto de esto. Y yo le decía a esta dama, mire, tenga cuidado, porque el problema con eso no es ni siquiera el negocio, es que estas personas se convierten en tan amantes de ese dinero y en tan amantes de esa independencia económica que hablan más del evangelio, que hablan de eso más que del evangelio. Pasan unos meses y luego la misma dama que me está hablando del negocio
y que me hable inclusive de buscar mercancía y personas para que le venda, porque eso renta. Luego me dice, mira, yo estoy pensando en abandonarlo. ¿Y por qué? Porque todo lo que ellos me hablan es dinero y tengo que invertirle tanto tiempo y tanta fuerza que yo quisiera invertirle ese tiempo en el Señor y en el Evangelio. Y esta dama de repente se dio cuenta que le estaban vendiendo un deseo malsano de una famosa independencia económica, pero ese deseo de repente competía con Dios en su corazón, ¿eh? Aleluya. Observa que estamos hablando de algo rutinario como trabajar y ganarte la vida, de un deseo legítimo de tener lo necesario, de trabajar para sustentarte. Pero cómo, hasta dónde esa sensación de estabilidad que me puede dar esa estructura, ese negocio, el dinero que conlleve y el aparentar una independencia económica puede llegar inclusive a competir con Dios sin darme cuenta. Mamón tiene que ver con esa seguridad que te da el bienestar material y económico. Pero cuando eso compite con el Señor, entonces es probable que el filisteo gane ventaja sobre ti. Todo inició cuando se alivianó la comunión con Dios en el pueblo. Así comenzó el problema. Así es. Así que cuando tomamos en cuenta que nuestra comunión con Dios se aliviana, es probable que comencemos a tener situaciones porque alguien más ocupará nuestro corazón. Alguna forma de idolatría bien conocidas y sencillas. Cuando dedicamos tanto tiempo a la iglesia, pero no por servir a Dios, sino buscando mi propio reconocimiento, cuando yo quiero que la congregación y la comunidad sepa que yo soy el siervo y que yo siempre estoy 1-7 con el Señor ahí, pero no con el Señor, es la imagen que quiero vender y que quiero que se tenga de ti. Y cuando lucho más por mi testimonio que por mi reputación, cuando complacemos a nuestros hijos y familiares con cosas que no honran a Dios, cuando asumimos que mientras más bendecidos somos es cuando más nos está yendo mejor económicamente, dado que la presencia de Dios fue retirada del pueblo de Dios. Quisiera dejar de entredicho lo siguiente: bendición es el acompañamiento de Dios en todo lo que emprendes de acuerdo a su voluntad. Lo voy a decir de nuevo. Bendición es el acompañamiento de Dios en todo lo que emprendes de acuerdo a su voluntad. Lo que el pueblo de Israel perdió no fue cualquier cosa. Aleluya. Anote. Perdió el hecho de que Dios caminara con ellos, que lo acompañara. Sin embargo, hay momentos en la vida de fe en donde el mismo Dios interviene en tu vida y se dispone a que cosas deben acabar y deben cambiar. En donde Dios decide revelarse a tu vida y en donde las cosas deben suceder. Y es aquí donde empieza la victoria de Ebenezer. ¿Cómo entonces yo lidio con el problema de la idolatría, de los enemigos con los que he estado lidiando, de los pecados con los que he luchado durante años, de las cosas que me traen problemas y dificultades, del mal carácter con el que vivo lidiando, que el diablo siempre gana ventaja de ello para maltratarme, para maltratar mi hogar, para maltratar mi trabajo, para dañar mi testimonio? ¿Cómo lidio con ello? El libro de Isaías, capítulo 57, habla de otra situación también de idolatría y también de pecado. Y el Señor habla en contra de su pueblo porque lo abandonaron para servir a otros dioses. Pero el versículo 15 del capítulo 57 habla de la situación en donde Dios y la condición en la que Dios acompaña al hombre. ¿Qué sucede antes de esa gran victoria? Cuando el enemigo con el que he luchado durante mucho tiempo, Dios se dispone a que ya sea vencido. ¿Qué pasa antes de esa victoria? ¿Qué sucede antes de que el mal hábito pecaminoso con el que he luchado por años, la mente lasciviosa de la que no conoce nadie, el deseo de impresionar a hombres o mujeres que no me corresponden, el deseo de impresionar a las personas y de calar, ese mal hábito y ese pecado, ese problema que logró ganarme ventaja, que se infiltró en mi corazón, que se convirtió en aquello que yo sin querer o queriendo adoro y honro? ¿Qué pasa antes? ¿Qué antecede esa victoria? Antes de yo gritar y Ebenezer, hay algo que debe suceder. Isaías 57:15 enseña lo siguiente:
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dado que el pueblo de Israel había vivido una situación de idolatría por causa de que Dios, y por cuya causa Dios los había abandonado. No los había abandonado, sino que su manifestación y su presencia activa ya no estaba con ellos como de costumbre. El arca había sido quitada, la representación de la presencia de Dios en una victoria, una derrota vergonzosa, les fue quitada. Había un problema y serio, no era solamente que le ganaron un territorio geográfico, no fue solamente que le quitaron una tierra que antes le correspondía, ni siquiera fue que murieron muchos hombres o que perdieron una batalla, es que el nombre de Dios había sido avergonzado, el testimonio de Dios había sido avergonzado y la presencia de Dios no se sentía como debía de manifestarse en medio del pueblo de Dios. En el idioma hebreo, cuando la Biblia habla acerca de habitar, yo habito en las alturas y en la santidad y habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Habitar no era solamente vivir en un lugar. La palabra hebrea para habitar significa cuando la persona está en un lugar sintiéndose cómodo y a gusto. Habitar en el idioma hebreo y en el contexto en que se está explicando no era solamente vivir en un lugar, era estar en ese lugar sintiéndote de una manera cómoda y a gusto. Me explico. Yo pudiera vivir en esta casa y aunque yo vivo en ella, para el hebreo yo no estoy habitando esta casa si no me siento cómodo viviendo en ella. Si la casa tiene muchísimos problemas, si el agua se va, si el inodoro se rebosa, si hay una filtración constante, si vive en un tigueraje constante. Yo vivo aquí, pero no es que yo habito aquí porque no me siento a gusto acá. Puedo incluso convivir con una persona y eso no significa que habite con ella porque tal vez no me sienta cómodo con esa persona. Puedo trabajar en un lugar, pero yo no habito en ese trabajo y con esos compañeros de trabajo porque no me siento cómodo, porque no me dan el trato que merezco, porque la retribución no es justa. Es decir, cuando Dios dice yo habito en la eternidad, está diciendo lugar en donde Dios se siente cómodo. Ok, se me fue por un momento la señal. Fue aquí el problema, varón. No, porque esto en vivo y se escuchó. Pasan esas cosas. Hermano, vayan anotando que esto va bueno. Yo no estoy interrumpiendo al pastor para que ustedes aprovechen el set completo ahí. Amén. Les decía que yo puedo convivir con una persona, mas no habitar con ella, tomando en cuenta el idioma en que se escribe esta palabra. Así que cuando se da esta situación, Dios tal vez tiene comunión o relación, compromiso con su pueblo, pero no habitaba en medio de ellos porque no se sentía cómodo compartiendo su gloria con otro Dios. Así que Dios en esta oportunidad y en una situación de idolatría semejante a la que están viviendo en el pueblo de Israel cuando Samuel inicia su juzgado, les dice a los hijos de Dios: yo habito con el humilde y el quebrantado. Y siempre que Dios daba una victoria de esta naturaleza, había una intervención divina, pero era precedida por una disposición del corazón. ¿Me siguen? Antes de esta victoria hubo una disposición del corazón del hombre a volverse a Dios, y es por eso que los hijos de Israel van donde Samuel y le dicen: no deje de orar y de interceder por nosotros ante Jehová nuestro Dios. Ahora Jehová era su Dios después que eran idólatras. ¿Me siguen? Porque antes de la victoria de Benecer hay una disposición del corazón. Yo me voy a arrepentir, yo me voy a volver a Dios, yo voy a abandonar el pecado y no continuaré en esa posición en la que he estado hasta ahora, que no me ha dado más que derrotas. Así que Dios enseña a sus hijos y les dice: yo me siento cómodo habitando entre personas humildes, es decir, entre quien tiene un concepto correcto de quién es. Aleluya. Porque humildad es esto: tener un concepto correcto de que tienes un valor en Dios.
de que tienes una autoridad en Dios, pero de que el Dios de los cielos está sobre ti y que Dios requiere de nosotros nuestra lealtad y nuestra fidelidad, así como Él es fiel con nosotros, que Él es el Señor y nosotros somos los siervos. Me preocupa que en estos tiempos en las iglesias a los servidores les llamamos líderes. Pero si nos vamos a la escritura, líder como que te hace sentir empoderado y es un privilegio servir. ¿Verdad que sí? Claro. Pero la expresión, ¿qué es lo que era un siervo? Un siervo no es un esclavo. ¿Me doy a entender? Ajá. El asunto es que el esclavo, la calidad de vida del esclavo depende del amo al que sirve. Entonces, una persona humilde entiende y sabe que es un siervo. Lo que pasa es que tú estás sirviendo a un gran Señor que cubre tus necesidades, que te provee de lo que necesitas, que te da una buena calidad de vida, y a un Señor que tú has decidido servir por amor. Cuando te dio la libertad de irte, tú decidiste, tú y yo quedamos en que queremos continuar sirviendo a este Señor porque es un Señor a quien vale la pena por amor, amén, pero somos eso, siervos. Entonces, cuando una persona entiende el criterio de la humildad, entiende que tiene un valor en Dios, pero entiende también que tiene un Señor al que se debe y se pone en su sitio de siervo y le da al Señor su lugar de Señor. Y entiende que ese Señor no comparte esa autoridad con nadie. Y finalmente el libro de Isaías concluye diciendo que Dios se siente cómodo, que habita con el quebrantado. ¿De qué se trata en esta expresión ser quebrantado? Quebrantado no es solamente el dolido por el pecado, es aquel que dolido por el pecado recibe la corrección. Es decir, que una persona quebrantada no es quebrantada solamente por entender que lo hizo mal. Eso le pasó a Judas. No es quebrantada solamente por sentir el dolor y el peso y el cargo de conciencia por aquel pecado que cometió. No. El quebrantado cumple su condición de quebrantado y es donde Dios pasa a habitar en una vida, pasa a habitar en una congregación y pasa a sentirse cómodo en un hogar cuando se siente sentido por la condición de pecado y recibe la reprensión, recibe la corrección. En consecuencia, se vuelve del pecado. Aleluya. Así que cuando Dios habla de que habita con el humilde y el quebrantado, habla de aquella persona que reconoce que tiene un Señor a quien se debe y que luego de haber recibido esa reprensión, no solamente se siente dolido, la recibe y se vuelve. Y es por eso que hay personas que recibiendo aún la reprensión de Dios y aún la intervención divina de Dios, no se vuelven de su mal camino. Personas que son intervenidas por Dios y luego vuelven a sus antiguas andanzas. Personas que buscan a Dios, pero luego de que Dios resuelve el problema que tienen, vuelven a sus antiguas andanzas. Gente que estaban enfermas de enfermedades terminales, claman a Dios y Dios tiene misericordia y los sana. Y después que se sanan, van 2 o 3 veces a la iglesia, mandan un diezmo y después nada más le mandan saludo al pastor. Su nombre. Y vuelven a su antigua andanza. Entonces son personas que se sintieron del pecado, pero no fueron quebrantados. Ellos no recibieron la amonestación del Espíritu Santo. Entonces, para Dios habitar en una vida, es decir, que aunque Dios tiene compromiso contigo y Dios en su fidelidad tiene cuidado de sus hijos, para Dios sentirse cómodo a tu lado, Dios poder manifestarse de una manera plena y poder caminar y vivir contigo, se da esa condición donde yo sé claramente quién soy, pero donde yo recibo la corrección y me vuelvo del pecado. Aleluya. Así que cuando los hijos de Israel abandonan a los ídolos y le dicen a Samuel, queremos que tú ores por nosotros al Dios de los cielos, a Jehová nuestro Dios, es porque ya ellos tuvieron una reprensión en donde entendieron que esos falsos ídolos no eran el Dios de los cielos, no le iban a dar la victoria. Y hubo, como siempre, antes de una victoria en cuanto a la idolatría, una disposición del corazón. Me voy a volver a Dios. De acuerdo al verso 6 al 9, pasa algo interesante.
Y es que cuando Samuel está ofreciendo sacrificio por el pueblo de Dios, que va a la batalla, echaron agua, derramaron agua en el altar. Y derramar agua en el oficio del sacerdote, cuando llevaban las ofrendas, cuando llevaban los sacrificios y ofrecían holocaustos a Dios, derramar agua en el altar era un símbolo de volverse públicamente del pecado. Y hay personas que han recibido la misericordia de Dios, pero qué cosa, nunca echaron agua en el altar. Hay personas que han sido bendecidos por Dios, pero a pesar de que la gracia y la misericordia de Dios los ha alcanzado, de que hemos orado por ellos en la iglesia y Dios los ha bendecido, permanecen con su comportamiento idólatra, permanecen dándole más su amor a otra cosa que a Dios, porque aunque sí, Dios los favoreció, pero jamás echaron agua en el altar, jamás hubo una manifestación pública del cambio de vida y del cambio de comportamiento. Entonces hay ocasiones en donde sí, Dios interviene a nuestro favor, Dios nos ayuda y Dios en su paternalidad y cuidado tiene misericordia de nosotros, pero no hemos echado agua en el altar. Aleluya. Y lo que la gente sigue pensando y viendo de nosotros es lo mismo que ha visto continuamente, porque sí, Dios intervino y yo sé que Dios fue bueno. Y gracias a Dios yo resolví el problema. Y gracias a Dios a mi hijo no lo metieron preso. Y gracias a Dios yo recuperé ese dinero que me querían robar. Y gracias a Dios yo supe que pude resolver la situación con mi familia. Y gracias a Dios yo volví con la mujer que me quería dejar, aunque sí, ella tenía derecho a dejarme porque yo era sinvergüenza. Pero Dios intervino y se salvó el matrimonio. Pero ¿qué cosa? Continuamos con el comportamiento. No hay un cambio público, no se echó agua en el altar. No hubo esa manifestación pública de arrepentimiento. Ay, santo. Observe que hace un momento les hablaba de una disposición del corazón. Y la razón por la que el profeta echa agua en el altar es porque ellos mismos son quienes piden que interceda por ellos, porque el profeta se da cuenta que sí cambiaron de altar, que ahora decidieron poner su confianza en el Dios de los cielos. Aquí comienza la victoria. Pero la disposición no se quedó en el corazón, se hace pública al echar agua. Cuando el sacerdote echaba agua, se sucedía que el pueblo estaba volviéndose de una situación de pecado y lo estaba haciendo público. Amén. Amén. Sin embargo, continúa la situación y de acuerdo a la historia en el primer libro de Samuel, cuando los filisteos se enteran de lo que está pasando, entonces ellos quieren ponerse en orden de batalla contra los hijos de Israel. Antes de esa victoria por la cual has estado luchando, antes de la victoria por la cual has estado pidiéndole al Señor, ten cuenta que cuando el enemigo se da cuenta de que estás buscando a Dios con la intención correcta, tratará de atacarte para desanimarte. Y los filisteos, cuando se enteran de que hay alguien ofreciendo sacrificio a Jehová, se ponen en orden de batalla. Porque al enemigo le interesa mantenerte sujetado al pecado. Así es. Le interesa mantener tu hogar esclavizado. Le interesa que tu vida siga distraída. Y es porque cuando tú te decides a buscar a Dios de corazón, cuando decides enfrentar ese problema, ahora de la mano con Dios, entonces emergen situaciones como el desánimo, como chismes que te indisponen, personas que son de mal testimonio, creyentes que fallaron, gente que te mal aconsejan, personas que te distraen de lo que estás haciendo, personas que antes tú no tenías mucho contacto con ellos, ahora te están buscando. Gente con falso testimonio, la saturación de tu tiempo y de tu día. De repente, cuando te dispones a que ese problema en tu vida debe acabar, cuando te dispones a asumir el consejo de Dios, a volverte a Dios y hacerlo público, a que vas a decidirte que ahora tu vida va a cambiar y vas a permitir que la gente vea al Dios de los cielos en tu vida, cuando vas a dejar que el fruto sea visible, entonces el enemigo va a intervenir en tu vida, va a tratar de atacarte y de distraerte, porque al enemigo le interesa mantenerte sujeto al pecado y que sigas amando otra cosa que no es el Señor. Y emergen este tipo de situaciones y la gente se pregunta, pero si yo ahora estoy orando más que antes,
si ahora yo me congrego con más fe, si ahora estoy siendo fiel al Señor con mis bienes, si ahora yo realmente me he dispuesto a abandonar eso que me hacía pecar, a vencer ese problema, a vencer ese mal carácter, a vencer ese mal hábito, a que mi familia busque a Dios, si ahora que yo me dispuse a levantar el altar familiar aquí en mi casa, vamos a honrar a Dios, vamos a orar a Dios, si ahora yo me dispuse a caminar de la mano con Dios, ¿cómo es que ahora tengo más problemas? Ahora se me levanta un enemigo en el trabajo. Ahora vienen y me levantan un chisme y hacen algo que me dolió. Pusieron en tela de duda mi testimonio. Pero ¿cómo es posible si ahora estoy buscando a Dios? No te desesperes, no te desalientes, no tires la toalla. Ten cuidado cuando te dispones a buscar a Dios, porque el enemigo se levanta en contra de eso. Amén. Eso no es nuevo, pasó en toda la escritura. Cuando Jesús iba a nacer, Herodes mandó a matar a todos los muchachitos. Cuando se da el caso de Moisés, ordenaron también una matanza. Cuando Dios está por hacer algo en tu vida y cuando Dios ve que hay una disposición en tu corazón, ten cuidado porque el enemigo tratará de levantarse en tu contra, pero no te desesperes, no pierdas la calma, no abandones tu posición, no cedas el lugar donde te has dispuesto a estar, no abandones la disposición de tu corazón de buscar a Dios, porque la Biblia nos enseña que si nos sometemos a Dios, amén. Aleluya, amén, amén. Entonces Él huirá de nosotros el enemigo. Santo Señor. Someteos a Dios y resistid al diablo. Entonces Él va a huir. Así que cuando llega el momento de la batalla, ahora de la mano con Dios, finalmente el profeta Samuel llega al mismo territorio que en el capítulo 4 hace un tiempo atrás habían perdido. Llegan al mismo lugar donde lucharon por un territorio y lo perdieron, donde perdieron inclusive el arca del pacto. Al mismo lugar llegaron. Y luego de una victoria, aquí ocurrió algo distinto. Mientras en la primera batalla ellos iban con problemas porque se había alivianado el trato con Dios. Se había alivianado la comunión con Dios. Ahora ellos, luego de haberse vuelto a Dios, coloca en medio de los dos territorios el profeta Samuel una piedra, y es aquí donde nace nuestra expresión, y la llama Ebenezer, que literalmente significa lo que el pastor decía al principio, piedra de auxilio. Y confiesa, hasta aquí nos ayudó Dios. Es una manera de decir, el mismo territorio que antes perdimos, ahora lo ganamos. Aleluya. Pero la piedra, que significa piedra de auxilio, representa esa intervención divina que viene luego de que el pueblo se vuelve a Dios, luego de que el pueblo abandona a los ídolos, luego de que el pueblo públicamente expresa su posición frente a Dios, echan agua en el altar. Es cuando se da aquella victoria donde antes tuvimos derrota. ¿Me doy a entender? Amén. Ebenezer representa ese momento y ese lugar donde Dios interviene, y tengo ahora victoria donde antes fallé. Si como creyente tuviste fracasos, si tu testimonio se entorpeció y se dañó porque antes tuviste problemas por la idolatría o con el pecado, Ebenezer es esa intervención divina luego de que te vuelves a Dios públicamente. Si como profesional tuviste problemas, si tu testimonio se manchó, si la cosa no salió como esperabas, si no tuviste las victorias que tenía, Ebenezer significa esa nueva batalla, pero que ahora de la mano con Dios la ganas. Ebenezer es esa victoria donde antes tuvo derrota. Es cuando Dios te devuelve de la victoria, es cuando la presencia de Dios vuelve a estar de tu lado. Recuerda, Dios nunca te abandonó. Dios siempre ha tenido compromiso con su pueblo y con sus hijos, pero Ebenezer, esa piedra de auxilio, la intervención divina, la intervención del Todopoderoso, aquello que yo no puedo hacer y que no podía lograr por mi fuerza y mi propio esfuerzo. Y que no podía hacer siquiera dependiendo de aquellas cosas que yo pensaba que me daban seguridad. Esa piedra de auxilio, la intervención del Todopoderoso, que me da victoria donde antes fallé. Si como esposo, como esposa, si como marido fallaste en el pasado,
Si los problemas del pecado te persiguieron hasta este momento, Ebenezer es esa intervención divina. Pero piensa en todo lo que sucedió antes de esa victoria. Lo bueno del caso es que Dios está dispuesto y disponible y siempre ha sido y será el corazón de Dios darnos victorias aún donde en el pasado fallamos. Si como hijo, si como hogar fracasaste, hay un deseo en el corazón de Dios de restaurar tu hogar, de restaurar tu vida, de restaurar tu matrimonio, de recuperar el amor de tus hijos, de recuperar tu casa y de que en tu casa sirvan y honren a Dios. Si en el pasado tal vez no fuiste el padre más ejemplar y como consecuencia tus hijos abandonaron la fe, no dejes de orar, no bajes la guardia, vuélvete a Dios, porque la intención de Dios es que como Samuel diga, hasta aquí Dios nos ayudó y nos dio una victoria donde antes fallamos. ¿Me siguen? Amén, amén. Si los conflictos del pasado te siguen y no has podido cerrar capítulos y lidiar con eso, vengo a decirte en nombre del Señor que hay una disposición del cielo para intervenir en tu crisis y en tu vida. Y lo que Dios requiere de ti es que te vuelvas a Dios. Aleluya. Quiero concluir esta noche y orar al Señor. Permítanme orar un instante. Amén. Y yo he sido tan ministrado como ustedes esta noche, aunque no lo sepan. Tremendo. Pero realmente Dios obra de esa manera. Estamos bendecidos. Yo he sentido la presencia de Dios aquí. Amén. Estoy alabando a Dios acá. Gloria a Dios. Aleluya. Sobre todo saber que nuestra fortaleza y nuestra seguridad dependen de Dios. Santo Dios. Vivimos en días difíciles y se van a complicar. Días en donde la tierra pasará por momentos incómodos, donde la fe será probada y en donde necesitaremos al Dios de los cielos. Pero también son días en donde el Señor nuestro Dios seguirá siendo nuestro Dios y nuestro sustentador, seguirá siendo nuestra roca y nuestra piedra. Estamos seguros en manos de Dios y aunque el mundo atravesará momentos difíciles, sabremos tener victoria y sabemos que Dios está de nuestro lado. Padre, en el nombre de Cristo, gracias por cada uno de mis hermanos que escuchan la palabra esta noche. Te pido en el nombre de Cristo que tu nombre sea exaltado en sus vidas, Padre. Que cualquier conflicto y situación que ha tenido en el pasado y que no han sabido cómo lidiar, si hay batallas que no han sabido pelearlas, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Dios del cielo, que tu gracia, tu presencia y tu intervención divina sean con cada uno de ellos, Padre. Que como cada uno de ellos hayan puesto su fe en ti, ellos puedan ver tu intervención divina. Al Dios de los cielos sobrar a favor de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Padre, que luchen nuestras batallas y que al final del día podamos decir como el profeta, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. Te honramos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria. A todos los hermanos que estuvieron conectados con nosotros, le damos un abrazo a la distancia, al pastor también José Osael desde Honduras y a la pastora Daisy Caraballo, desde allá, de allí mismo, Pensilvania. Un abrazo. Esa gente que tiene mucho frío, manden un chin para acá, que ya hay mucho calor para acá ahora. Un abrazo también a todos esos hermanos. Bendiciones abundantes. Será amén. Hasta el próximo encuentro online. Gracias al pastor. Amén. Honrado de compartir con ustedes. Amén. Un abrazo, pastor. Y amados hermanos, recuerden que el próximo miércoles continuamos con encuentro online. No deje de conectarse. Tampoco deje de compartir. Comparta con los demás para que puedan ser bendecidos con esta palabra que ha sido hoy expuesta por el pastor Ramón Vegaso. También le acordamos que entren al canal de YouTube, que ahí está todo editado, sin corte, sin saludo, y pueden enviarlo también a sus amigos, a sus congregaciones, para que también sean bendecidos. Mañana ya eso está en las redes. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde y hasta el próximo encuentro online.